penal. La decisión final, por lo tanto, debe ser el fruto de un diálogo entre las partes que se desarrolla ante un juez tercero e imparcial. Para que se pudieran realizar tales condiciones, se ha tratado de construir el sistema de justicia penal italiano inspirándose en el principio de separación de funciones y de las fases procedimentales. En general, la fase de las investigaciones preliminares se ha pensado como una fase que no cuenta y no pesa, ya que todos los elementos adquiridos durante la misma no deberían tener ninguna relevancia probatoria en el juicio oral. Por regla, en el sistema italiano, la prueba sobre la base de la cual el juez forma su convencimiento es aquella que se forma en la contradicción entre las partes ante el juez en la fase del juicio oral, que debe constituir el centro del sistema procesal. El conjunto de principios que caracterizan el proceso penal italiano está compendiado en el artículo 111 de la Constitución italiana, que establece expresamente que la jurisdicción se lleva a cabo mediante el debido proceso regulado por la ley. Cada proceso se lleva a cabo en contradicción entre las partes, en condiciones de igualdad ante un juez tercero imparcial. La ley asegura su duración razonable. Ahora, como se puede notar, ni la inmediación ni la eficiencia son mencionadas expresamente en nuestra Constitución. Sin embargo, si la eficiencia ha sido reconocida expresamente por la Corte Constitucional, que es como en España el Tribunal Constitucional, como un valor constitucionalmente relevante en numerosas sentencias en relación con el principio de duración razonable y el principio de buen funcionamiento de la administración de la justicia, de la inmediación no se puede hablar ni encontrar un reconocimiento análogo. Esta al máximo ha sido interpretada como un valor capaz de incrementar exponencialmente la magnitud del principio de contradicción, ya que requiere que el juez encargado de emitir la decisión final haya participado personalmente en la obtención de las pruebas en el juicio oral. En este sentido, podemos observar una diferencia entre el sistema italiano y el sistema español. Es cierto que también la Constitución española de 1978 no menciona expresamente la inmediación. Sin embargo, a pesar de la falta de mención expresa en el texto constitucional español, el principio de inmediación ha sido ampliamente reconocido por el Tribunal Constitucional como uno de los principios consagrados en el derecho fundamental a un juicio justo y el derecho a un proceso público con todas las garantías del artículo 24 de la Constitución. Se puede ver en tal senso la sentencia del Tribunal Constitucional 137 del 2002. Como veremos, esta significativa diferencia no carece de implicaciones sistemáticas. En los últimos años, de hecho, el principio de inmediación en Italia está experimentando una profunda crisis. Y esto deriva principalmente del hecho de que la jurisprudencia de la Corte Constitucional considera que las reglas procesales vinculadas a este principio son las principales responsables de la lentitud que caracteriza el proceso penal italiano. Nuestro proceso está ahora caracterizado por juicios que se desarrollan a través de varias audiencias, a menudo intercaladas por aplazamientos de meses o años. En este caso, el riesgo de que el juez que haya iniciado el proceso se encuentre, por diversas razones, en la imposibilidad de concluirlo o que el tribunal cambie en su composición, está destinado a aumentar exponencialmente. En Italia tenemos un artículo, se llama el artículo 525 del Código de Procedura Penal, que establece que la deliberación de la sentencia la llevan a cabo los mismos jueces que han participado en el juicio oral. Esto requiere que en caso de cambio del juez, la prueba testifical deba ser renovada ante el nuevo juez para que pueda percibir con sus propios sentidos la narración del testigo, en lugar de leer el contenido de las declaraciones de un acta. Esta regla constituye una de las bases fundamentales del derecho de las partes a un justo procedimiento probatorio. Sin embargo, en los últimos años ha sido cuestionada por la jurisprudencia porque determina una excesiva prolongación de los juicios, comprometiendo la eficiencia de la administración de la justicia penal. Desde esta perspectiva,
La Corte Constitucional, en la sentencia 132 del 2019, ha invitato al legislatore italiano, basándose sobre las indicaciones provenientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a prever excepciones al principio de inmediación y, en particular, ha sugerido al legislador que introduzca el instrumento de la videograbación de la prueba testificada. El objetivo era evitar que el juez reemplazado tuviera que obtener nuevamente la prueba. Sería suficiente, en la visión de la Corte Constitucional, que este juez viera la videograbación y decidiera sobre la base del contenido del video. En plena sintonía con los deseos de la Corte Constitucional, el legislador de la reforma ha elevado el instrumento de la videograbación a modalidad privilegiada de documentación de la prueba testifical, con la doble perspectiva de valorizar a un tiempo el principio de inmediación en caso de que no se puedan garantizar ritmos rápidos a las audiencias y de proporcionar al mismo tiempo un mecanismo compensatorio en caso de que se necesite hacer excepciones por razones de eficiencia. No es difícil desde ahora percibir cuán frágil es la construcción de un sistema que pretende prever el mismo instrumento tanto como garante como sustituto de la inmediación. De hecho, si bien es cierto que la videograbación ofrece un modelo de reproducción del acto ciertamente mejor que el acta, permitiendo al juez captar todos los comportamientos expresivos del testimonio, también es cierto que la misma no se puede sustituir en ningún caso a la escucha en vivo del declarante, representando siempre un sustituto de la percepción directa de las declaraciones realizadas en audiencia. Una cosa es que el mismo juez que ha obtenido la prueba asista a la videograbación, quien podrá reevaluar con plenitud la experiencia comunicativa que ha vivido y que ha contribuido a formar en primera persona, evocando así un recuerdo ya desvanecido. Otra cosa es que utilice la videograbación para permitir a jueces diferentes de decidir sobre la responsabilidad penal del imputado sobre la base de actividades de instrucción realizadas por otros. De hecho, el contacto directo entre el juez y la prueba influye en el contenido de la prueba hasta el punto que el mismo examen testimonial llevado a cabo, aun con contradicción entre las partes, pero ante jueces diferentes, puede producir dos resultados diferentes. Y esto porque la prueba, que será objeto de evaluación, representa el fruto de una colaboración directa entre las partes y el juez, quien, incluso frente a actitudes expresivas del declarante, como palpitaciones, balbuceos, variaciones en el tono de la voz, podría influir directamente en el contenido de la declaración, ejercitando los poderes que el Código de Procedura le reconoce. Después del examen de las partes, de hecho, el juez puede hacer preguntas al testigo para solicitar aclaraciones o para indicar nuevos temas de prueba. Si de hecho el juez Tizio, a partir de una palpitación o un balbuceo, podría decidir insistir en un determinado tema, no es seguro que esto ocurra también en el caso de que el examen lo lleve a cabo el juez Cayo, quien podría no dar valor a esta actitud extraverbal específica y pasar por alto, concentrándose en cambio de otros aspectos. En otras palabras, el aporte del juez en la fase de la formación de la prueba produce un resultado tan único que no podría ser emulado en modo alguno si participara otro, ya que según la percepción individual de la actuación declarativa por parte del magistrado que asiste, cambian las preguntas, las respuestas del examen mismo y por lo tanto la calidad general de la evaluación sobre la hipótesis de acusación. El legislador de la reforma, en efecto, no parece haberse preocupado por estas consideraciones. Si lo hubiera hecho, estaríamos comentando un texto legislativo destinado a hacer más cualitativo el régimen de documentación de los actos de contenido declarativo. La reforma, en cambio, ha reconocido plenamente la voluntad expresada por la jurisprudencia constitucional anterior y ha previsto, por un lado, que en caso del cambio del juez durante el juicio, la parte interesada tiene derecho a obtener la renovación de la prueba testifical, salvo que el examen anterior haya sido documentado integralmente mediante medios de reproducción audiovisual, y por otro ha calificado la videograbación como medio ordinario de documentación del examen de testigos, peritos, consultores técnicos, partes privadas y imputados conexos, así como de los actos de reconocimiento y de confrontación,
salvo la contingente indisponibilidad de instrumentos de reproducción de personal técnico. El haber previsto que la prueba testifical debe ser documentada con medios de reproducción audiovisual y haber al mismo tiempo subordinado el derecho a la reasunción del examen testimonial a los casos en los que el mismo no haya sido previamente documentado mediante los mismos, es síntoma de una política legislativa que no solo quiere aprovechar las oportunidades ofrecidas por el progreso tecnológico para ofrecer al juez una documentación cualitativamente mejor, sino que pretende explotar las potencialidades del mismo para eludir aquellos mecanismos propios del derecho probatorio que percibe como meros formalismos y a los que sería, por lo tanto, preferible renunciar en una lógica de ahorro de tiempo y recursos. Existe el riesgo, en definitiva, de que detrás del espectro de una documentación más precisa se oculte una herramienta destinada a disuadir exhaustivos interrogatorios y evitar pérdidas de tiempo innecesarias en lugar de asegurar el desarrollo transparente y regular del acto que reproduce. Por otra parte, no pocas lagunas parecen encontrarse en la construcción de la normativa italiana actual, ya que no se dice nada sobre el cuándo y el cómo el juez reemplazado debería utilizar dicha forma de documentación. A nivel normativo, de hecho, no se prevé ninguna obligación para el juez entrante de visualizar la videograbación. No es difícil, por lo tanto, imaginar un escenario en el que el juez, en lugar de utilizar el método de documentación más confiable, ciertamente más costosos en términos de tiempo, prefiera la lectura más rápida y sencilla del acta de las declaraciones transcritas, contraveniendo así al propósito que la videograbación debería cumplir. Una atenta doctrina subraya que si se produjera un escenario así, se caería en una insalvable contradicción. El problema, se ha dicho, se añada en la brecha entre forma y substancia. Una visualización fuera de la audiencia y en soledad por parte del nuevo juez satisfaría sin duda aquellas exigencias prácticas que asumen cada vez mayor centralidad en las excesos jurisprudenciales, pero anularía la función también de control de las partes. Por el contrario, si la reasunción se realizará en audiencia, sustancialmente el gasto del tiempo será equivalente al caso en que se dispusiera la renovación en vivo, pero al menos se evitarán los riesgos relacionados con el desgaste de la fuente de la prueba. En definitiva, y concluyo, con la introducción de la normativa relativa a la videograbación de las pruebas testificales, no se percibe tanto el deseo de garantizar el principio de inmediación como la voluntad de eliminarlo definitivamente del catálogo de valores que deberían inspirar el rito acusatorio, relegándolo a mero canon formal. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Claudio. Nos guardamos los comentarios que tengamos, si os parece, después de la ponencia de Gabriel. ¿Esto va? Sí, en teoría sí. En primer lugar, dar las gracias a los miembros del Instituto por dejarme participar, en particular a Daniel, así como a todos vosotros por estar aquí el día de hoy. Vengo a tratar un tema respecto del cual hace poco, coincidiendo con Brian en la cafetería, me dijo, he leído el título y no entiendo de qué vas a hablar. A lo que yo le respondí, es una cosita de derecho procesal. Y es que en ocasiones las pequeñas cosas, no solo de procesal, sino de derecho en general, nos permiten no solo repasar cuestiones que ya sabíamos, sino incluso aprender. El día de hoy, con esto del silencio administrativo y el recurso a alzada, vamos a repasar qué caracteres tiene que reunir un requisito procesal para que no vulnere el acceso a la jurisdicción. Vamos a repasar o aprender si se puede soslayar la falta de acotamiento de la vía administrativa porque opera el silencio administrativo. Y, en última instancia, vamos a responder a una cuestión que es la cosita de derecho procesal, que si interponemos un recurso contencioso administrativo frente a una desestimación presunta de un recurso alzado a jura de plazo, ahora lo matizaré,
El juez, cuando recibe el paquete, debe inadmitir in limine, dice, esto está mal, no continúa, o debe desestimar. Se estima en sentencia y, por tanto, hay demanda, hay contestación, hay incluso la posibilidad de acciones previas. Esto es lo que veremos el día de hoy. Por tanto, supuesto de hecho y 3 ideas generales. Supuesto de hecho, esto que se entendía un poco mal, y quizá con la traducción del título no ha colaborado mucho, pero hemos hecho lo que hemos podido. El supuesto de hecho es muy sencillo. Nosotros le pedimos algo a la administración, como es la administración, dice que no. Usted no tiene derecho, una resolución expresa desestimatoria. Dice, no agota usted la vía administrativa, interponga recurso de alzada. Y nosotros interponemos recurso de alzada, pero como no hemos hecho el máster de abogacía en la Universidad Complutense, lo interponemos fuera de plazo. Luego, el administrado interpone el recurso de alzada fuera de plazo. Y se le une que la administración, como es la administración, tampoco responde en plazo. Transcurren 3 meses y el administrador entiende, oye, me han dicho que no, me voy a la jurisdicción e interponer el recurso contencioso. Ese es el supuesto de hecho y esa es la pregunta que se le plantea al juez. ¿Lo inadmito o dejo de continuar y luego desestimo? Porque no solo el administrado ha actuado mal, la administración ha actuado mal y vulnera, por tanto, el principio de buena administración. Primera idea, la tutela del derecho de acceso a la jurisdicción. Matiz primero, y es una perogrullada. Hablamos de derecho de acceso y no del derecho al recurso. Como todos sabéis, ya casi doctores, sabéis mucho más que yo, el recurso contencioso administrativo es un recurso que impugna una actuación administrativa. Es un procedimiento con motivo de un acto administrativo. No impugnamos, por tanto, una resolución judicial. Por eso es derecho de acceso a la jurisdicción y no derecho de acceso al recurso. Perogrullada, pero que hay que matizarla. Teniendo eso claro, la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, ha dicho muchas veces que los requisitos procesales tienen que ser necesarios, razonables y proporcionales. Me voy a permitir el lujo de leeros fragmentos de varias sentencias, tanto del Supremo, del Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y no una del TJUE, pero sí un extracto de unas conclusiones. Si queréis apuntar, porque me parecen muy interesantes. Sentencia del Tribunal Constitucional 69-1987. Cito. Si la interpretación del requisito procesal no se acomoda a la finalidad perseguida por el mismo, hasta el punto de que con ello desaparezca la proporcionalidad entre lo que el requisito dice y el fin pretende, es claro que el derecho fundamental se verá restringido o anulado. Dice el Tribunal Supremo, en una fecha mucho más reciente, 25 de mayo de 2009. Y nos interesa más porque es tema administrativo, procedimiento administrativo. Dice, como no es preceptiva la asistencia letrada, es lógico, por ende, no poder reexigir al administrado un conocimiento exhaustivo del procedimiento administrativo. Te interpuesta el recurso fuera de plazo, pero usted no es jurista. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pasamos al ámbito internacional, porque esto no queda en casa. Dice el abogado general Cruz Villalón. Si los justiciables pueden esperar que se le apliquen las reglas de admisibilidad, estas deben perseguir un objetivo legítimo y ser proporcionadas. ¿Y qué dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia ya muy manida? Igual la conocéis, Pérez de Rada Cabanillas, de 28 de octubre de 1998. Estas limitaciones no pueden restringir el acceso abierto a un justiciable hasta el punto de que su derecho a un tribunal resulte menoscabado en su propia sustancia. Menoscabado en su propia sustancia. Luego, primera idea general. ¿La existencia de un plazo para interponer un recurso administrativo menoscaba el derecho en su propia sustancia? No. No podemos estar a que los recursos se interpongan sin edil. Tiene que haber un plazo o una cuestión de orden público y seguridad jurídica. El plazo está, interpóngalo. Pero claro, decíamos, se le une que el administrador no ha interpuesto el recurso en plazo con que la administración no ha contestado. ¿Es necesario en todo caso agotar la vía administrativa? En todo caso, ¿no hay excepciones? Pues veamos 2 sentencias. Una sentencia que esta es ya muy antigua, del Tribunal Supremo de enero de 1963.
Es tan antigua que la comentó en teoría, un articulillo que es buenísimo. Aquí cuando buscamos artículos, a ver qué ha escrito los grandes maestros, ¿no? El supuesto es muy sencillo. Nos notifican un acto administrativo, pero no indican qué recurso procede. Y usted, que no es jurista, se equivoca. ¿Yo qué hago con esto? Dice en teoría, es esta la tacha que se considera como esencial a los efectos de una interpretación más favorable. Si yo interpongo un recurso contencioso, pero hay que interponer un recurso administrativo, y yo no sabía que había que interponer recurso administrativo, que no me diga en vía contenciosa que no he interpuesto recurso administrativo. Pero es que es más, y ya operando el llamado silencio administrativo. 2 sentencias mucho más recientes del año 23. Una sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2023, que el supuesto, la verdad, es que es muy curioso. Un obligado tributario solicita a la administración ingresos indebidos. Ha pagado de más o la deuda ha prescrito y dice a la administración, oye, tú, págame. La administración, como es administración, no hace nada y pasan 4 años. El obligado tributario se cansa de esperar e interpone el recurso contencioso administrativo. Y le dice la administración, tan pronto como se interpone el recurso contencioso, a su solicitud, yo digo que no tiene derecho. Y el abogado del Estado, en el proceso judicial, le dice, oiga usted, que no ha agotado la vía administrativa, que tiene que interponer, como bien sabéis, reclamación económico-administrativa antes de interponer el recurso contencioso. Creo que el supuesto se entiende. ¿Qué dijo el Tribunal Supremo hace muy poco, el 7 de marzo de 2023? Dijo, no hay un derecho subjetivo incondicional de la administración al silencio, sino una facultad reglada de resolver sobre el fondo de los recursos administrativos cuando fueran dirigidos frente a actos presuntos por persistente falta de decisión. Se puede soslayar la falta de agotamiento de la vía administrativa. Y la otra sentencia, porque eran 2, si recordáis, es mucho más elocuente, mucho más gráfica, y me da la sensación de que hay jueces con sentido del humor. Es curioso y complicado encontrarlos, pero es que los hay. Porque dice esta sentencia, repito, si la queréis apuntar, 593/2023. Resulta improcedente exigir al reclamante que adivine qué recursos jerárquicos proceden. Usted no es jurista, no tiene que adivinar aquí nada. Soy yo la administración que tiene que cumplir con mi obligación. Luego, segunda idea, cuando el administrado no ha agotado la vía administrativa porque la administración ha colaborado, entiéndase, en que no se agote porque no ha cumplido con su obligación, se debe admitir el recurso contencioso aunque no se haya agotado la vía administrativa. Y pasamos con la tercera idea y ya vamos concluyendo. Se puede soslayar, no agotar la vía administrativa, pero nos encontramos con que hay un requisito que reúne lo que ha dicho la jurisprudencia nacional e internacional, que es materia de plazos. ¿Qué prevalece? ¿Que la administración incumpla su obligación de resolver y notificar o que un administrado no haya interpuesto el recurso en plazo? De la narración que he hecho, si habéis prestado atención, he matizado cuando no se agota la vía administrativa como consecuencia de que la administración colabora, se debe admitir el recurso contencioso. Pero aquí la imputación no es exclusiva a la administración. Yo no he interpuesto el recurso en plazo. Luego no podemos estimar. ¿Por qué? Se estaría poniendo en el mismo lugar al administrado que interpone el recurso en plazo a otro que no lo hace. Luego no puede ser estimado y prevalece la cuestión de plazos por orden público de seguridad jurídica. Y resolviendo la pregunta final. Vale, no me lo pueden estimar, pero ¿me lo tienen que admitir de plano o me lo tienen que desestimar? Hay una sentencia que no es jurisprudencia, pero que me parece muy interesante, porque es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de fecha 9 de febrero de 2023, es la 277/2023, un poco larga, pero cito. La resolución de Almería era firme cuando se interpuso recurso alzada y el hecho de que éste no haya sido resuelto y por lo tanto haya sido desestimado no permite al juez acuo modificar una resolución firme, lo que determina que en el ámbito jurisdiccional el recurso contencioso administrativo sea
inadmisible. Si yo colaboro en que mi derecho no se puede satisfacer y no es culpa exclusiva de la administración, no es causa de desestimación, es causa de inadmisión, de plano. Por lo tanto, y recapitulando, un requisito procesal para que sea adecuado a derecho tiene que ser necesario, razonable y proporcional. Se puede soslayar la vía administrativa si la culpa es exclusiva de la administración, pero si la culpa se me puede atribuir a mí como administrado y no a la administración, por mucho que la administración no resuelva y notifique en plazo, yo como administrado lo he hecho mal. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de duda, ruego o pregunta. Bien, muchas gracias, Gabriel, sobre todo por ajustarte al tiempo que te hemos dado. Lo dicho, abrimos ahora, si os parece, el coloquio, el debate, y empezamos por la ponencia de nuestro compañero Claudio. ¿De acuerdo? Venga, ¿quién rompe el hielo? Venga, animado. Sí, alguna pregunta. Una pregunta muy concreta. La segunda instancia penal, en el caso de italiano, ¿se practica de nuevo la prueba completamente? Allora, como regla general, el juicio de apelo de segunda instancia es un juicio cartoral. Pero tenemos un artículo que es el artículo 603 que requiere que se riasuma de nuevo la prueba si el juez lo ritiene necesario. Y también tenemos una reforma sobre este artículo porque tenemos que encontrar las indicaciones que hemos tenido del Tribunal de Derechos Humanos, que ha condenado a Italia muchas veces en caso de overturning, cioè quando della sentenza di condanna la pena sin una nueva. Sí. Y la cosa curiosa es que en la reforma, el juicio de segunda instancia es un juicio cartoral, pero en la reforma no se ha expresamente previsto, no sé cómo se dice, que la videograbación tiene que aplicarse también en el juicio de segunda instancia. Nosotros lo recabamos desde una lectura de una norma general donde se dicen que todas las reglas que tenemos en el juicio oral se aplique también, si aplicable, al juicio de segunda instancia, pero no es expresamente mencionado, porque tratándose de un juicio cartoral sería coherente que también vemos una videograbación de la prueba, pero no está expresamente mencionado. Porque en España, la segunda instancia, recibe la grabación de la prueba, de la práctica de la prueba en primera instancia, de transformar si hay errores en la valoración de la prueba por parte del juez de primera instancia, pueda o bien modificarlas o bien ordenar la repetición, lo cual es un ejemplo claro de utilización de la videograbación en la práctica de la prueba sin inmediación, pero no para decidir el fondo del asunto, sino normalmente para devolver el asunto a la instancia. Y esperamos muchos años la videograbación. Sí, porque yo recuerdo que la sentencia del Tribunal Constitucional que ha empezado a tratar de este problema es desde 2002, si recuerdo bien. Sí. Y bueno, pues lo que yo diría es que he sido 10 años profesor en la escuela judicial. La valoración que hacen los jueces de la grabación de las pruebas en el juicio oral penal y la disponibilidad de esa grabación para la revisión en la apelación es enormemente posible. Enormemente posible. Porque permite la revisión general de cómo se ha practicado la prueba. Y claro, a mí es que esto ya es un poco a la pregunta. Me da la impresión de que se sobrevalora el principio de inmediación.
Y no me resisto. No me resisto. Siempre compañero de la escuela judicial, juez de primera instancia. El juez pone su sentencia, no la pone al salir de la audiencia. La pone a las 2 semanas, a las 3 semanas, cuando buenamente puede, con la grabación que tiene el juicio. Y pues va escribiendo a la vez que va escuchando o viendo la grabación. Y es la que habla con esta verdad simpática. Y tú estás viendo tu grabación, y entonces oyes que el abogado le dice, le hace una pregunta al acusado, al representante, al demandado, al demandante, y es una pregunta clave. Y te oyes a ti misma decir, la pregunta me confiere. Usted, la inmediación es la garantía, depende. A veces es un problema. Porque resulta que en el curso del procedimiento tú todavía no sabes exactamente qué datos de aquellos que se están produciendo en la prueba van a ser los fundamentales para el resultado. Entonces, el mensaje que yo daba a los jóvenes jueces, nunca impidáis a un abogado hacer una pregunta aunque creáis que no vale para nada. Reservando para los casos absolutamente clarísimos, porque si no, no se entiende. Claro, en el fondo, ¿cuál es el mensaje? Es mucho más importante la información. Es que en Italia no tenemos reglas específicas que dicen expresamente sí y cómo el juez tiene que mirar la videograbación. Es una normativa lacunosa porque muchos abogados dicen que si es el mismo juez que mira la videograbación de la prueba que ha acudido ellos mismos, es un valor. El problema es que tú no sabes si en cámara de concilio, yo no sé cómo se dice, si cuando el juez está en solitud, mira la grabación o lee el acto. Pero no, es que en Italia no tenemos este sentido, porque en Italia tenemos muchísimos retrasos de la duración de los procesos. Y hacemos esta tendencia a hacer presto, cioè las cosas digo, leyendo y acabando una decisión. También en esta reforma tenemos un nuevo instituto que se llama l'Ufficio del Proceso, donde ha sido accanto al juez o de colaboradores que tienen que escribir la sentencia al posto loro, no sé cómo se dice. Y es todo para la eficiencia, risparmiar tiempo y resources. Y si yo le doy otro comentario sobre el sistema exterior de energía, en España existe el alarme. El alarme. El alarme judicial. El alarme judicial consiste en que cuando un juez cambia de puesto, debe dejar totalmente al día todos los casos en los cuales se necesita. En Italia no existe esto. Esta forma de evitar sí. La falta de mediación en la práctica. Sí, no, es una cuestión de que se habla desde muchísimos años porque no se entiende, porque es privilegiado el interés del magistrado a cambiar función o cambiar sede respecto al problema de dictar sentencia. Pero tenemos una lucha entre la magistratura y la doctrina sobre esto porque la magistratura no quiere hacer esto y no tenemos una regla que lo impide. Una pregunta, ¿y tú qué opinas? Para mí, si os parece, ¿acumulamos alguna más? ¿Procesalistas por ahí? Sí. ¿Procesalistas por el mundo? Bueno, pues yo muy breve, gracias Claudio, lo primero. Eso también, además de estar discutiendo
A los jueces han dicho que no se van a dejar grabar y que van a seguir con su acta. He visto actas de estas que son malas. Oye, sí. Y me acuerdo que estuve viendo el otro día las opiniones que dan los jueces al trámite legislativo. Me llamó la atención uno de un juez alemán con un juez práctico. Entré ahí porque el juez alemán se llamaba Fernando Sanz. Un alemán, ¿sabes? Y entró, era un juez alemán. Y sus opiniones siendo las tres argumentos en contra. Y los tres argumentos me llamaban la atención. Y uno, que dejarse grabar significa ser controlados. Y los jueces no se quieren dejar grabar porque no se quiere dejar control de ninguna manera. Lo segundo que decía, aunque no lo decía así, es que qué pereza mirarse todo el vídeo otra vez. Porque es lo que dices tú, la audiencia, el acta en diagonal del dedo, solucionaba eso. Entonces, una hora de sí, bueno, y así, no. Y el tercer argumento que daba es, no sé si lo hace también, es que la grabación influye en el comportamiento de las partes. Y que si te están grabando, resulta que te comportas de manera distinta. Eso en España no sé, pero en Alemania me lo sé. Cada vez que te van a grabar, vamos, tienes que firmar 26 papeles y entonces eso, estos argumentos se están analizando. Ahora, en este argumento no se ha hablado muchísimo en Italia sobre eso, sobre tipo, los comportamientos de los testigos y también del juez o de las partes sobre eso. Pero que la magistratura prefiere leer un acto desde de mirar una grabación es una cosa un poquito aclarada. Pero también el problema que tú dijiste, nosotros no tenemos ninguna regla de qué especifica cómo se va a mirar esta videograbación. Tú puedes mirarla al per 1, per 1,5, per 2, ¿cómo? ¿Cómo tú tienes que mirarla? ¿Toda per entero o solo a la mitad de la parte que te parece? ¿Cómo se puede decir todo esto? Y sobre todo, yo creo, para mí la videograbación es un valor, pero es un valor si lo mira el mismo juez que ha participado en la adquisición de la prueba. Porque en Italia tenemos el principio, se llama principio dispositivo. Cioè, la prueba es en la disponibilidad de las partes, pero el juez tiene ¿cómo se dice? Un ruolo fundamental en la formación de la prueba. Yo no creo que la inmediación sea un método para el convencimiento del juez. Yo creo que sea una técnica de formación de la prueba. Y si es el mismo juez que mira la videograbación y revoca un recuerdo un poquito esfumado porque tenemos tipo alcanzamientos de audiencias de meses o años, es una cosa buena. Si nosotros tenemos que usar este instrumento para eliminar la renovación de la prueba y el derecho de las partes a que el nuevo juez escuche los testigos de sus ojos y para emitir su decisión tiene que hacer algunas preguntas o pedir algunos aclaramientos sobre el testimonio, yo creo que no sea un valor en este caso. Como yo creo que sea un valor la videoconferencia, porque siempre, pero sí es el mismo juez. Nosotros no tenemos que considerar la inmediación como un dogma, tenemos que considerarlo como un principio de materia probatoria que puede mejorar la técnica de formación de la prueba. Eso es el mío sentido. Sí, Santuelo podemos utilizar. Me parece muy importante. Los amigos obviamente es en español. Y tener de control. Es que maravilloso. Es que la grabación de todas las pruebas permite que la segunda instancia controle lo que ha hecho el juez durante la práctica de la prueba. Es que los modos de comportamiento de los jueces españoles y durante las prácticas de las pruebas, desde que se graban, han cambiado radicalmente. Porque queda constancia de los perjuicios. ¿Cuántas condenas y niveles de procesos tenemos porque el juez es tan torpe de no eliminar la grabación y de ponerse a decir lo que de verdad piensan delante de las partes, mostrando perjuicio? Esto ocurrió un montón de veces. Y además en España la grabación no es por eso del juez, es del nada. De toda la historia de justicia. Con lo cual,
Y tercero, comportamientos inaceptables de los jueces, sobre todo cuando adoptan un modo activo en la práctica de la prueba, que llaman excitar la prueba. Excitar o excitar a las partes a la prueba. Es una guardería y no el control de la segunda instancia cuando tienes toda la grabación es muy diferente durante mucho en favor de la justicia. Hay otros elementos en que creo que puede jugar en favor. Y perdón, entonces, en Italia tenemos ese sentido, pero tenemos, claro, mucho retraso respecto a la España, porque en Italia tenemos ese sentido, pero que sobre el control de los comportamientos de los fiscales en la fase de instrucción, se llama aquí, porque nosotros tenemos también la videograbación de los interrogatorios que se llevan a cabo fuera de la audiencia. Y eso es el sentido, controlar que las autoridades se comportan bien. Sí, se comportan. Pero claro, tenemos muchísimos retrasos porque no tenemos una normativa específica en el Tribunal de Segunda Instancia, que yo creo que se puede aplicar sobre esta regla general, pero no es una cosa que es que concordan todos. Porque algunos dicen que no se puede aplicar porque no es mencionada. Algunos dicen que se puede aplicar como una regla general de aplicación. Entonces tenemos un poquito de retraso. Porque yo creo que sea un valor. No. A ver. Si había que... No, te acuerdo. Sí, entonces, esto es una pregunta acerca de cuáles pueden ser las causas de ciertos males en la justicia penal. En el sentido en que el problema que se está tratando es, vale, para tratar de salvar la inmediación, instauramos las videograbaciones para que el juez que va a ser titular de ese órgano jurisdiccional, el nuevo, pueda volver a verlo sin dar sentencia. Pero claro, ese problema se da por algo que ya hemos hablado tú y yo, creo que es la absoluta fragmentación del juicio oral en audiencias dilatadas en el tiempo, y me sorprende que en Italia el sistema tan irracional de señalamiento del juicio. Una cosa que es que no tiene ni pies ni cabezas. Pero claro, hasta donde yo sé, las normas relativas a la prescripción del delito también contribuyen a que haya este tipo de comportamientos dilatorios por parte de los abogados, en cierto sentido, en el que se buscan señalamientos posteriores por la prescripción intraprocesal que está prevista, si no me equivoco. Pero claro, ¿quién es culpable? La Administración de Justicia, las partes de las normas. Todos. Lo que tú decías es lo que tú decís súper claro, porque la sentencia que yo he citado, la 132 del 2019, he dicho que un problema de ese sentido es que los abogados disfruten la renovación, el instituto de la renovación instructoria se llama, con intentos, se dice, dilatorio para perder tiempo. Porque cuando el nuevo testimonio llega de nuevo en la audiencia, el abogado no pide ninguna demanda. Y esto es el caso que si è verificato, que si è verificato en el juicio que ha dado luego a la sentencia de la Corte Constitucional. Es que la Corte Constitucional dice que este tipo de instituto puede influir sobre la prescripción. La realidad es que es un poquito todo, no solo los abogados o también los jueces, porque los jueces también no quieren renovar la prueba y dicen antes de adquirir la prueba testifical, si yo cambio, tú das el tuo consenso a leer la prueba después. Es una práctica increíble, pero se hace. Y es como en Italia, no miramos tanto a las causas de un problema, cuanto a un poquito a disminuir los efectos. Esto es el problema. Porque el real problema es que tenemos la fase investigativa, la fase preliminar es gigante.
dura muchísimo y no funciona. Y como el profesor Gascón me decía, la reforma del juicio rápido, que ha tenido un sentido muy importante sobre la concentración del proceso. Entonces, son muchos los problemas. No es por lo cierto la renovación estatutaria. Pero sobre todo por la concentración del juicio, del divertimento. No tanto ya la dilatación general del proceso, sino que el juicio, que no se señale una sola sesión, donde vienen toda la prueba personal, declaran, los abogados terminan sus conclusiones e informes y el juez, el fin de semana, empieza a redactar la sentencia. Y ya está. Es que no tenemos problemas de procedimiento. Porque yo estaba de menos precisamente la referencia al principio de unidad. O sea, la instrucción puede dar 15 años y luego te absuelven, pero el juicio es unidad de actuación. O sea, hay una unidad de actuación. Eso reconozco que me ha gustado por varias ideas, pero me ha gustado porque es una razón. Yo que no he sido profesor de jueces y no conozco mucho de este mundo, me ha animado mucho. Digo, coño, en nuestro sistema en alguna cosa me parece que funciona mejor. Porque lo que me ha extrañado es para nosotros ha sido en muchos aspectos una referencia. ¿No? Vamos a ver, estaba pensando porque claro, nosotros, efectivamente, por supuesto, la grabación afecta a comportamientos, eso es evidente, afecta a todos los ámbitos y de control y todas esas cosas. Que se vea el acta o que se vea el vídeo es irrelevante, de cada circunstancia, cada uno de cómo trabaja y si va a hecho el mismo día, si va a estar los 2 días. Hace poco ya te comentaré un recurso que se ha discutido la admisión en el Constitucional, curioso, pero vamos, no voy a parar de hablar. Simplemente, lo que me llama la atención es que, claro, nosotros, por lo que la impresión que yo tengo, es que, claro, el principio de unidad del acto de juicio lo que determina es que efectivamente todas las pruebas y todas las cosas se reúnen en un mismo momento, que facilita que no haya esas sustituciones y tal, por lo cual efectivamente la grabación se utiliza para la segunda instancia y sobre todo, digamos, para confirmar, porque efectivamente en la segunda instancia la idea es la inmediación, que para mí no es que sea la garantía, pero sí es una cierta garantía, el que es verdad que puede haber jueces más o menos sensatos como profesores o farmacéuticos más o menos sensatos. Pero bueno, el que lo vean en la idea de la posición privilegiada del juez que presencia las pruebas y estas cosas y que a la hora de apreciar tiene una proximidad, una inmediación que le da unos matices. Luego es verdad que en segunda instancia lo que dice es que las pruebas personales es muy difícil sustituir la apreciación pero si lo has grabado, si has visto la grabación, hombre, te permite por lo menos corroborar que no hay absurdos. Pues en ese sentido me parece que tiene sentido para la eficacia, tiene sentido para la agilidad, decías tú, entre eficacia y garantía, o sea, la eficiencia y garantía. Yo creo que en ese sentido puede servir, claro, si lo que sirve es para que 4 años más tarde, cuando un juez que hizo una prueba, presentó una prueba, 4 años más tarde se haga la grabación del interrogatorio, eso ya creo que... O que se la vea a otro. Que es más serio, vamos. Gracias, muy interesante. Sí, es que el problema, claro, de la concentración, de la unidad del departamento, es un problema general de nuestra justicia, porque, claro, sí, tenemos que hacer una audiencia donde se escuchan todas las pruebas testificales. Pero la normalidad en Italia es que tú tienes una audiencia donde tú tienes que escuchar 8, 9 testigos y escuchas 3, 6 horas y, ¿cómo se dice? Alcanzas, cioè il rinvii de un mes, no de un mes, no de 2 meses, alcanzas de 3, 4, 5, 6 meses. El juez, después de 6 meses, no recuerda nada de lo que escuchó antes. Nada de nada. Y esto es el problema, porque falta la unidad, falta la concentración, y es un problema de técnica, de formación del ruolo de audiencia, no sé cómo se dice en español. El calendario, sí. Unido a otras cosas, la posibilidad de no suspender el juicio en ausencia, si la pena era menor, si los testigos o tal han sido acusados, este tipo de historias, que al final te permite no posponer indefinidamente.
Sí, infatti, claro. Un desastre y gracias porque me has dado cierta confianza. Venga, Jesús y las compañeras. Porque las obligaciones indebidas en Italia, una de los riesgos de tal calibre. Yo quería plantear una pregunta a Gabriel. No, pero con Gabriel vamos luego. Vale. Nada, si nos guardamos tu pregunta, va a ser el primero. Eso sí. Podéis si las compañeras italianas quieren hacer algún comentario en italiano, podéis, la barrera no es un problema, ¿no? Si queréis completar algo. Hablamos de eso del día de Ah, sí. O sea, ya habéis uniformizado, ¿no? Informado del criterio. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Nada. Bien, pues yo creo que pasamos al siguiente, pasamos contigo, Gabriel. Venga, una pregunta. Pues en primer lugar, pues agradecerte un montón esa exposición que ha sido para mí, por lo menos muy didáctica, ¿no? Del recurso administrativo y la compatibilidad del recurso administrativo con lo contencioso. Y a mí se me planteaba una duda, que es un poco caso de laboratorio. ¿Qué pasaría que en el caso de que después de haberse inadmitido ese recurso contencioso administrativo, según expones en tu supuesto de hecho, hubiera una resolución expresa desestimatoria del órgano administrativo, por cualquier motivo? O sea, es un caso muy de laboratorio porque seguramente al órgano administrativo le hubiera llegado la notificación de esa sentencia o de la sentencia de la autoinadmisión del recurso contencioso administrativo, pero puede darse que a lo mejor el oficio entre distintas administraciones públicas no llega y el órgano que había resuelto, al que se le había planteado esa solicitud por parte del interesado, resuelve por parte de magistrado. Le llega al funcionario del turno, no se entera muy bien de la película y dice, bueno, pues vamos a resolver. ¿Qué es lo que pasaría ahí? ¿Qué mecanismo se podría plantear? ¿Un recurso de revisión? ¿Habría fuerza de cosa juzgada en ese puesto? Espera, no respondas que te vamos a complicar más el supuesto de hecho. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahora Sí. vais a complicar el supuesto de hecho. Primero complicar Estamos complicando y... Si tenéis preguntas vinculadas a eso, yo haría todas estas. Sí. Suma de cosas. Bueno, a ver, yo tengo una cosa que añadir a esto. Bueno, desde luego hay múltiples casos de laboratorio, ¿no? Que podrían haber. Claro. Pero claro, otro posible es un caso de prescripción en vía administrativa. La pongamos, es muy habitual porque yo he ejercido como abogado en vía administrativa, es muy habitual que el recurso de alzada se utilice precisamente para alegar prescripción. Entonces, pongamos que es un caso de prescripción, efectivamente. Claro, en este caso el administrado plantea el recurso extemporáneo, pero es un caso de prescripción, ojo. Y esto llega a vía judicial y se inadmite alegando precisamente que en este caso hay una mala actuación por parte del administrado. Claro, aquí ya no solo es que haya una mala actuación por las dos partes, es que la administración se ha superado incluso en la mala actuación. No solo no ha resuelto, sino que encima es un caso de prescripción. Es un caso de que está, digamos, en este caso, ha hecho una resolución extemporánea también la administración. Y a esto quería añadir simplemente la cuestión de que si no consideras que se está, de alguna manera, poniendo injustamente a las dos partes al mismo nivel, cuando considero, yo personalmente, que no es lo mismo el error o la mala actuación de, en este caso, un poder público que el de un individuo. Es decir, precisamente las garantías del procedimiento administrativo y también las garantías procesales están previstas para proteger al ciudadano, no para poner a la administración y al ciudadano al mismo nivel, ¿no? Entonces, como reflexión un poco teórica, planteo si no consideran que no deberían juzgarse igual las dos malas actuaciones, digamos. ¿Algún comentario más? Es muy complicado, así que bueno. Bien, pues te complico yo más el supuesto de hecho. ¿Qué pasa si hay fuerza mayor en la presentación del recurso de alzada extemporánea? ¿Qué pasa si el ciudadano de turno, el interesado de turno, ha presentado el recurso de alzada de forma tardía por una causa de fuerza mayor? ¿Eso se puede plantear? En su caso, ¿qué consecuencias tendría? Y tengo alguna cosita más. Oye, contesta a lo que puedas. El certificado lo tengo aquí.
El certificado lo tengo aquí, no va a variar en función de las respuestas que haces. Ya te lo necesito yo. O sea que, bueno. Solo te lo da etiqueta. Eso, efectivamente. O si nos convence. No sé si los administrativistas tenéis alguna pregunta más. No para complicar más, que yo creo que ya está suficientemente complicado. No presente que lo sepa más. Ahí podría ser en algunos. Sí, precisamente, si yo interpuesto un recurso administrativo por el plazo, empiezo contigo y luego voy votando, y nos encontramos con este supuesto donde se me deniega el acceso a la jurisdicción, ¿qué hace el abogado? ¿Qué harías tú? Planteas una revisión de oficio contra el acto siempre y cuando revista una causa en unidad del artículo 47.1, como bien sabemos. ¿La administración qué hará? Vaya usted a pasar, le digo que no. ¿Y qué haces ahí? Interponer el recurso contencioso frente a la denegación de la revisión de oficio. Y ahí, interponiéndolo en plazo, consigues ya una resolución sobre el fondo de la pretensión inicial. Es la única vía que tenemos. En relación con lo que tú planteas, yo creo que ese supuesto de laboratorio es mucho, porque cuando el órgano jurisdiccional resuelve, le dice al órgano administrativo que tiene que ejecutar. He dictado esto, ejecútelo a efectos luego de posibles recursos de falta de ejecución. Pero sí que te puedo plantear el supuesto a la inversa. Si yo he interpuesto el contencioso y la administración me ha resuelto un recurso extemporáneo en el contencioso, no habiéndome alegado la inadmisión, ¿yo qué puedo hacer? Es decir, yo he acudido a la jurisdicción porque me han dicho que no, en principio, silencio administrativo en la vía administrativa. Yo en vía judicial lo que puedo es, o bien desisto del recurso contencioso e interpongo un nuevo recurso, o lo que es una ampliación del objeto. A la desestimación presunta le añado la resolución expresa de desestimatorio. En relación con tu pregunta, ¿no se está poniendo al administrado en la misma posición que la administración cuando el administrado tiene menos derechos? Lógicamente, desde un punto de vista objetivo, el administrado no está, ni mucho menos, en la misma posición que la administración. Pero hay un intento de igualdad de armas en el proceso. De hecho, el silencio administrativo no es sino la técnica para que el administrado no se quede esperando ahí a ver qué pasa, sino que acuda a la jurisdicción. Pero los plazos son los plazos y hay que cumplirlos. Tú planteabas, oye, yo puedo interponer el recurso por fuerza mayor. La consecuencia es la misma. Realmente no me he planteado esa pregunta, quítame un puntito, pero siguen siendo una cuestión de orden público, los plazos son improbables, si los cumples o si no los cumples, consecuencia jurídica. Supuesto hecho, consecuencia jurídica. Que tú planteabas, pero es que hay fuerza mayor, le niegas el acceso a la jurisdicción. Como contestaba a su pregunta, de interponer revisión de oficio, porque el caso es claro y revista una causa de nulidad, y ahí no me vengas a tener un interpuesto en plazo, que yo tengo razón, y tú me tienes que dar como principio de buena administración cuando el caso es evidente. Bueno, suena convincente. Para ser cierto. Si caes en un juez que le van a grabar lo que está haciendo, pues combinamos las ponencias y ya pues... No, llenar la buena predisposición de esa evidencia de vida. Y sí, es una reflexión general porque es muy habitual en la academia y en la jurisdicción, y también me genera a veces problemas cuando has hablado de las limitaciones al acceso a la jurisdicción, has usado necesaria, razonable, proporcional y también afectación al contenido esencial. Sería bueno que en la jurisdicción y en la academia nos tuviéramos claro que son test distintos. Uno es el test de necesidad, otro de razonabilidad, otro de proporcionalidad y otro de contenido esencial, y que no llevan al mismo resultado y que tienen una estructura determinada que hay que seguir y que se usan unos en determinados casos y otros en otros. Y así, cuando mezclamos Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Europeo y Tribunal de Justicia, están aplicando test distintos. No están haciendo lo mismo en todos los casos y es referido a la línea de motivación que tienen que hacer. Entonces, hay que ser conceptualmente fino. Yo estoy diciendo lo que estoy diciendo porque en el fondo es lo que estoy haciendo. Estoy aplicando un test de proporcionalidad, necesidad, estoy aplicando solo necesidad.
estoy obligando razonabilidad, al final lo que tú has hecho fue el gusto de la razonabilidad. Y lo que has propuesto es que es razonabilidad. Habría que aclararlo y habría incluso que denunciar. Mire, es que muchas veces me aplican una forma de motivación que es de responsabilidad. Y por eso a veces no nos es fácil prever cuáles son las respuestas. No es una crítica, es un elemento para hacer la valoración crítica de lo que hacemos. Si utilizamos un lenguaje técnico jurídico específico, efectivamente no es un test, son varios tests, hay que hacer una aplicación en cada caso concreto, haz caso y no genérica. Pero al fin y al cabo, si hacemos una lectura conjunta, de lo que va esto es que el objetivo sea legítimo, que no sea un requisito que está puesto para que el ciudadano se quede ahí y no pueda hacer nada. Si se... Claro, pero si aplicamos límites de razonabilidad a un test de proporcionalidad, la legitimidad del objetivo es una decisión. O sea, es en tres pasos, es establecer en la ley cuál es el objetivo y luego la aplicación de los es razonable, es necesario, es adecuado, es necesario, es proporcional. Y precisamente eso es lo que te permite que el razonamiento, la motivación esté bien estructurada, es lo que te obliga a la hora jurisdiccional a no incurrir en la arbitrariedad. Entonces, no es solo un problema de cualquier tipo, los juzgados siempre tienen un objetivo. El tema es si la adecuación entre el objetivo legítimo, una medida restrictiva del derecho, la expresión de la jurisdicción, es proporcional o razonable. No es lo mismo ser proporcional que ser razonable. O extralimitada, que ese sería el caso de afectación a la nivel social. El tipo de aproximación que hagamos nos lleva a conclusiones diferentes. Y sería maravilloso que los jueces, y especialmente los altos tribunales, tuvieran claro cuándo aplican unos criterios y cuándo aplican otros, para que si pudiéramos prever cuál es la respuesta. Es, digamos, como sugerencia de análisis teórico de futuro, no para que es posible que haya sido perfecta. Muchas gracias por la nota. No, para que. No, lo agradezco y lo leeré. A ver si saco algo y me articulillo. Las cosas. La ciencia del derecho. Creo que Brian quería añadir algo. Es muy breve también. Y a lo que he hecho el profesor, yo creo que había que he hecho el profesor. La medida legislativa y después la decisión judicial sobre esa medida. Se puede usar el grado de proporcionalidad para los dos, pues son dos cosas distintas. Que se aplica de forma distinta. Y luego otra cosa más, ya por pesado. Pero en la última jurisdicción, pues la ley de la jurisdicción constitucional administrativa se aplica sobre la ley. La ley de civil tiene una norma sobre la fuerza mayor. Otros dos. Uno dice, los plazos establecidos en esta ley son improrrogables. Se pueden prorrogar si hay una cosa de fuerza mayor. Así no hay que recurrir a ninguna presión. Puede salir del coma y Si es el tipo de dos, Y convencer a la gente si quiere legalmente que también. Se agradece el apunte, muchas gracias. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? No, estaba buscando el artículo, bueno, un artículo en la ley social. No, sí, social. Ahora te explicaré. Vamos por orden. Bueno, me metí porque yo no tengo como lectura diaria la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, entonces me metí, algunos veo que sí, pero yo no. Entonces me fui además preparándome, pues eso, la moderación de esta sesión, me fui al artículo 28, ¿no? Que dice lo siguiente: no es admisible el recurso contencioso administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma, ¿no? Que es lo que nos ocupa, ¿no? Esta última parte. Bueno, pues me fui a la última jurisprudencia, ¿no? Sobre el artículo 28, ¿no? En el Boletín Oficial del Estado. Bien. Pues resulta que encontramos una excepción en materia de prestaciones de la Seguridad Social, que no es una pregunta, ¿vale? Es simplemente un comentario, ¿no?
Y es que a esta regla, todo no es un atraco como este, simplemente que me llamó la atención y quiero compartirlo. A la regla general, ¿no?, de la inatacabilidad del acto cuando ha sido recurrido en tiempo y forma, están las materias las prestaciones de la seguridad social, ¿no? Hay una sentencia del año 2016 ahora una magistrada del Tribunal Constitucional, ¿no?, María Luisa Segoviano, que dice que, bueno, que este principio se puede excepcionar, ¿no?, cuando estamos en esta materia, ¿no?, en prestaciones de la seguridad social, con motivo del principio de irrenunciabilidad de los derechos, del desvalimiento jurídico de los beneficiarios, etcétera, ¿no? No sé si hay alguna materia más que te suene a ti, ¿no? Encontramos al menos una en prestaciones de la seguridad social, ¿no?, que excepciona este principio, ¿no?, del artículo 28. Entonces, en materia tributaria entiendo que no, por lo que nos has comentado, por lo que leí en el artículo que nos has compartido. No sé si encontramos alguna excepción más a este principio. Ya está. Y con esto, como se me cae. Es un atraco, simplemente te lo dejo caer y lo comparto con el resto. ¿No queréis decir algo más? Muchas gracias por el atraco. Sí. Desconozco la sentencia, la verdad. No la había leído. No. No. Con lo cual, buen atraco. Pero me parece interesante porque, claro, esto es jurisdicción social, no jurisdicción contenciosa. Sí que es cierto que con las últimas reformas, a partir de la ley de la jurisdicción, se unificó el criterio. Hay muchas cosas anteriormente contenciosas que van a social en la actualidad, pero no estamos hablando de un juez social. ¿Y hasta dónde llega? Por plantear otra cuestión más, la especificidad. Eso que se plantea de la administración social. Entiendo. No sé, según lo que has dicho tú, ¿no? 28 de la jurisdicción. No, 71, no, es seguro. No te termina, no te preocupes. Si estamos hablando de jurisdicción social, Sí, sí. por quien conoce un juez social, Sí. no un juez contencioso. Sí. El punto va por ahí. Sí. Y claro, al fin y al cabo es una formación diferente que el que tiene un juez contencioso. Quizá una forma de pensar diferente. Una es más favorable a la administración, otra es más favorable por la propia aplicación de la jurisprudencia en materia social, ¿no? Favorable al trabajador. Quizás se podría plantear desde ahí. Entonces, ¿Algo que añadir? ¿Algún comentario? ¿No? Pues nada, darle un aplauso a los ponentes. Por esta fantástica sesión y os emplazamos a la próxima que, insisto, tendrá lugar a mediados de junio. Intentaremos que a mediados de junio, a mediados de junio para que no haga mucho calor, ¿no? Muchas gracias por venir.